Hola, bienvenidos a la segunda sesión de este curso express de bioquímica. Retomando lo que había dicho la clase previa, ya repasamos cómo es que el equilibrio dentro del cuerpo humano, siendo un sistema cerrado, permite que varias de estas reacciones sean factibles. Si un producto aumenta, el sustrato va a aumentar y viceversa. Sabemos que vamos a ver que hay reacciones que son exotérmicas, que son eh, espontáneas porque favorecen la entropía, y aquellas que no son espontáneas son aquellas que son anabólicas, endotérmicas. Y, bueno, como en resumen de la bioquímica, uno de los principales fundamentos de esta es generar energía. Y esa energía la formamos a través del ATP. Y no hay molécula eh, más rica en poder de hacer este proceso que la glucosa. La glucosa, si nosotros la analizamos, son carbonos y esos carbonos están haciendo conexiones entre ellas que son muy energéticas. Por eso, esta, a comparación de otras moléculas, es mucho más factible para que el cuerpo humano la utilice como un sustrato. Y bueno, la forma de que esta glucosa va a pasar a ser energía es a través de esas tres reacciones, que vamos a ver son parte de todo un contexto y todo un espectro de reacciones que se van a integrar para o promover que se mantenga esa glucosa o destruir esa glucosa y utilizarla para hacer energía. Ahorita nos vamos a enfocar en esta, en la glicólisis, en el ciclo de Krebs y o también conocido como el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. Como objetivos, vamos a buscar comprender cuál es el contexto de cada una de estas reacciones, cuáles son las enzimas clave, la regulación y la localización de estas reacciones, y vamos a discutir un poco sobre enfermedades fundamentales que afectan estas vías, qué fármacos pueden afectar estas vías y ejemplos de correlación clínica y de laboratorios. Entonces, comencemos con la glucólisis. Como su nombre lo indica, es hacer un análisis de la glucosa. Todo esto va a ocurrir dentro del citosol de la célula y es una vía que es plenamente anaeróbica. O sea, la reacción de la glucólisis es poder formar acetil-CoA, bueno, piruvato. Esta reacción no tiene como reactante final el oxígeno. Va a ocurrir tan pronto entre la glucosa a una célula. En este caso, pues van a ser las células que van a degradar la glucosa para poder formar energía, que llegan a ser los músculos, el cerebro, el riñón, el corazón, el hígado, que son órganos que tienen una alta tasa energética. Entonces, ¿cómo vamos a obtener energía a través de la glucólisis? Haciendo oxidación. Y para esto les pongo estos diagramas que ilustran lo que implica la oxidación. O sea, la oxidación no es que una molécula obtenga oxígeno. Ese es un concepto erróneo. La oxidación es la pérdida de electrones. Hay una mnemotecnia en inglés que se llama oil rig. Oil siendo oxidation is a loss y rig, reduction is a gain. ¿Y qué es lo que está en juego en esto? Los electrones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos X. X se oxida porque pierde el electrón y la Y se reduce porque obtiene un electrón. Una de las reacciones más simples y más sencillas de ver en este proceso es cuando tenemos sal, ¿no? La sal la ponemos en agua, el agua la hidroliza y el sodio se oxida porque pierde un electrón y el cloro gana ese electrón a través de la hidrólisis y se vuelve un anión. Entonces, sabemos que tiene una carga negativa que ya la ganó, entonces se oxidó. Y esto se aplica también hacia la glucólisis y en resumen en todo el proceso de la obtención de energía a través de la glucosa. Tenemos nuestro sustrato inicial, que es la glucosa. Es una molécula que es así de memoria, deben saber que son 6 carbonos con 2 hidrógenos con 6 oxígenos. Esta la ponemos a reaccionar, en resumen, con el oxígeno que obtenemos del ambiente y vamos a obtener 6 dióxidos de carbono. Aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde se pierden los electrones del carbono? A través de perder los protones. Acordémonos que el hidrógeno es nada más un protón y un electrón. Entonces, al momento de que este carbono pierde todos esos hidrógenos, pierde 2 electrones. Entonces, se oxidó. ¿Y a dónde van esos protones? 6 por 2, 12. Estos protones se unen al oxígeno y forman agua. Y el rompimiento de todas estos enlaces químicos que hay covalentes entre el carbono y el hidrógeno se utilizan para formar energía, porque ya acabamos que es una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, eso es el fundamento de todo esto.
El carbono se va a oxidar porque va a perder protones. Esos protones son los hidrógenos y como los hidrógenos tienen electrones, tan pronto se va el hidrógeno, se lleva esa carga. Entonces el carbono se va a oxidar y el oxígeno se va a reducir porque va a obtener esos protones extras y se va a formar agua. Este es un resumen de la química básica. Ya hablemos de hidrógeno, siempre es hidrógeno, es un protón y un electrón. Y a medida que nosotros vamos aumentando, los números de protones van a ir aumentando los niveles de electrones y esos electrones se van a ir acomodando por medio de las valencias en diferentes órbitas, ¿no? Pero eso ya es tema de física y ahorita la molécula que nos importa en el modelo de órbitas, pues es el hidrógeno. Pero el hidrógeno no se pierde así como así. Una vez que el hidrógeno se pierde del carbono por medio de las reacciones que vamos a ver más adelante, llega esta molécula de acá, que es la nicotinamida. En resumen, es NAD positiva. Entonces, una vez que nosotros rompemos el enlace entre el carbono y el hidrógeno, ese hidrógeno se va a juntar con la nicotinamina, la NAD positiva, y la va a reducir. Recordemos que si ganas ese electrón que trae el hidrógeno, se reduce. Entonces vamos a formar NADH, que en resumen, sabemos que al momento ya nosotros poner el H, es asumiendo que haya un protón ahí. La forma en la que se ve esta reacción es acá. Aquí tenemos la nicotinamida, que está todavía oxidada. Al momento de nosotros juntarla con dos protones, se van esos dos protones con sus electrones, que es lo que hace callar hidrógeno, y vamos a tener la forma ya reducida. Estos hidrógenos, si se pueden dar cuenta aquí a ver, déjenme ver, ahí está, en el diagrama se juntan a este enlace de carbono. Pierde su doble enlace, entonces aquí cabe un hidrógeno. Entonces, eso es como el fundamento. Se resume, ya sabemos que el principio de todas estas reacciones es la reducción y oxidación. La molécula que va a estar en juego es el hidrógeno, el cual va a ser trasladado por medio de la nicotinamida o NAD, es la molécula que se va a empezar a reducir al momento de obtener esos protones. Y cuando se rompe la relación entre el carbono y el hidrógeno, es cuando formamos energía. Este es un resumen, este es de un libro que les recomiendo mucho que se llama Biology in Focus, también de Campbell. Ahorita no sé en qué edición están. Yo cuando estaba en prepa estaban en la segunda edición. Ese libro está en la biblioteca. Hay como dos ediciones, bastante bueno. Y aquí nos ilustra bastante bien cuál es el fundamento de estas reacciones. En el citosol o en el citoplasma tenemos las enzimas para que ocurra la glucólisis. En la mitocondria, que es the powerhouse of the cell, tenemos las enzimas para poder llevar a cabo el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico y la cadena de fosforilación oxidativa, lo que es lo que ocurre en la membrana. Toda esa reacción es lo que nos va a generar ATP y se va a ocurrir, y eso solamente ocurre por una sola molécula de glucosa, acuérdense. Y nosotros no tenemos una sola molécula de glucosa en el cuerpo, tenemos un montón. Pero ya sabemos cómo medimos nosotros la glucosa. O sea, en un paciente sano tenemos entre 70 a 100 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, ya se ponen a hacer las mates, es un montón. La verdad, es un ejercicio muy interesante. Hagan su tabla periódica y se pueden hacer ahí los moles. Pero es un montón, o sea, imagínense la cantidad de energía que hacemos. Y todo este rollo ocurre con una sola molécula de glucosa. Entonces, eso para que lo tengamos en mente. Es que vamos a ver en esta clase, que va a ser un poquito más larga que la clase previa, es qué hace que la glucosa pase a ser piruvato. Las enzimas que son claves acá. Cómo el piruvato entra a la mitocondria en forma de acetil-CoA o acetilcoenzima A, y cómo el acetilcoenzima A va a ser una de las moléculas principales para poder inducir el ciclo de ácido cítrico. El ciclo de ácido cítrico va a terminar de formar las NAD reducidas en su forma NADH, que van a entrar a la fosforilación oxidativa para hacer una gradiente de protones que van a activar la bomba ATP, ATPasa, y eso nos va a terminar de generar los ATPs que faltan de la reacción. Esto de aquí es el resumen de la glucólisis. Tenemos una glucosa. Dentro de todo lo que vamos a ver, este paso inicial es el que requiere ATP. Ahora lo que llevamos es un proceso que en naturaleza no sería espontáneo.
¿no? Porque vamos a empezar a juntar cosas. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo es hidrolizar ATP y esa fosforilación nos va a hacer una molécula, ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Ligeramente más estable, bueno, perdón, ligeramente menos estable para estar con un nivel energético más arriba que la glucosa normal y esta glucosa ya fosforilada va a entrar de forma espontánea a todas las demás reacciones. Entonces, eso es lo que yo les comentaba de la clase pasada, que la glucosa en un principio va a ser fosforilada para que la reacción pueda ser espontánea y ya de ahí entran todas las enzimas que iremos viendo y esa fosforilación va a ser el sustrato inicial para poder generar más ATP y la reducción de la a NADH nos va a generar estos transportadores de hidrógeno que van a entrar a la mitocondria y van a participar en la oxidación fosforilativa. Entonces, en resumen, por cada glucosa que entra a glucólisis, vamos a formar dos moléculas de piruvato, dos moléculas de agua, van a entrar 4 ATPs, de esos 2 ATPs se van a utilizar para generar la acción espontánea al momento de hidrolizar el ATP, entonces el net total son 2 ATPs y vamos a juntar dos NAD con sus respectivos hidrógenos, que acordémonos que cada hidrógeno trae sus propios electrones, entonces en total vamos a tener dos moléculas reducidas de NAD, reducidas a NADH y sus respectivos protones que van a entrar a la mitocondria. Entonces, es lo que les digo que es como sencillo de aprenderse, o sea, lo que es fundamental de entender esta es ver pasos clave. Tenemos la glucosa, que van a convertirse en glucosa 6-fosfato. Esta es una molécula menos estable, es más energética, entonces va a entrar de forma espontánea a una reacción exotérmica que se va a formar en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se va a formar en fructosa 1,6-bifosfato, la cual va a formar tanto en dioxicetato fosfato o glicerilaldehído 3-fosfato. Y este 3-glicerilaldehído 3-fosfato va a convertirse en 1,3-bifosfatoglicerato el cual se va a convertir en 3-fosfatoglicerato, el cual se va a convertir en 2-fosfatoglicerato, el cual se va a convertir en PEP y el cual se va a convertir en piruvato. Entonces, son 10 pasos esenciales, pero nos vamos a ver primero qué tenemos en un principio y qué tenemos al final y después ahí desglosar. Entonces, en principio tenemos 6 átomos de carbono, que son los que forman la molécula original de glucosa. Y terminamos con 2 piruvatos. 3 moléculas de carbono aquí y 3 en la otra. Entonces ahí es el principio del equilibrio, o sea, la materia no se pierde ni se crea, o sea, se va a transformar. Entonces, esos carbonos en un principio se rompieron para formar una molécula acá con 3 carbonos y una molécula acá con 3 carbonos. Ese rompimiento de estos carbonos esenciales en la glucosa es muy energético. Por eso les digo que la glucosa es esencial en el cuerpo humano. Vamos al siguiente paso. Esta enzima que ustedes ven acá, la exocinasa, es fundamental que la reconozcan y que la recuerden. Cuando nosotros metemos glucosa al cuerpo, tenemos enzimas que son por energéticas. La insulina, la tiroides. Bueno, perdón, la hormona tiroidea. Y pues en otros casos la epinefrina. ¿Qué van a hacer esas enzimas, estas hormonas? Van a promover la síntesis de exocinasa. Entonces tenemos más exocinasa, le estamos diciendo al reactivo, si se acuerdan de nuestro principio de Chotelet, que vamos a requerir más sustratos para que puedan interactuar. Entonces vamos a meter más glucosa al músculo, meter más glucosa al riñón, meter más glucosa al hígado y va a compensar esta acumulación de exocinasa y vamos a formar más glucosa 6-fosfato. La insulina también tiene un mecanismo bastante interesante, junto con una tiroidea, pero es más esencial de la insulina. Esta va a estimular la producción de fosfofructosinasa. ¿Qué pasa con la fosfofructosinasa? Vamos a pasar de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. De nuevo, principio de Chotelia. Si tenemos más fosfofructosinasa, va a haber más moléculas que van a poder interactuar, más moléculas de fructosa 6-fosfato. Entonces, para compensar ese aumento de sustratos, vamos a aumentar los productos. Entonces, va a llevar a que haya más moléculas que van a estar entrando al ciclo de Krebs y posteriormente a la fosforilación oxidativa para poder formar más energía.
¿Qué nos dice la aldolasa? La aldolasa es una molécula que es quimérica. Entonces vamos a tener esta acá, dioxicetato fosfato, y se dan cuenta es igualita a el glicérido 3 fosfato, pero pues, está volteada. Por eso aquí entra una isomerasa. Aquí si se dan cuenta en este punto, ya las dividimos. O sea, aquí todavía tenemos nuestros 6 carbonos y aquí ya nuestros carbonos están split. Tenemos aquí 3 y aquí tenemos otros 3. Entonces aquí ya entramos a moléculas donde van a meter otro fosfato. Entonces esos fosfatos de aquí van a fosforilar la molécula y se van a utilizar para poder hacer los dos ATPs. Entonces ya tenemos aquí el principio de por qué la fosforilación es importante. Aquí ya no estamos hablando de hidrólisis de ATP, que es lo que hace que la molécula sea más inestable y pueda hacer una reacción espontánea. Aquí estos fosfatos que entran que son inorgánicos, van a ser utilizados por el ADP para poder fosforilarse y poder formar ATP. Aquí los hidrógenos que se están perdiendo, aquí tenemos, ¿dónde están los primeros hidrógenos que perdimos? Ah, no son acá, miren. Aquí tenemos hidrógenos y aquí esos dos hidrógenos se pierden y se van a comenzar a formar en la NADH. Aquí tenemos la 3-fosfatoglicerato, la 2-fosfatoglicerato, tenemos pérdida de oxígeno con protones y eso va a formar agua. ¿Y qué vamos a hacer con el último fosfato que metimos? Vamos a formar otras moléculas de ATP. Y aquí está una última que es esencial, que es la piruvato-sinasa. La piruvato-sinasa también es estimulada por la insulina, también es estimulada por la hormona tiroidea, por los mismos principios que habíamos hablado antes con la exonasa y con la fosfofructosinasa. Vamos a aumentar la cantidad de sustratos que van a interactuar para formar así más producto, que es el piruvato. Y el piruvato va a ser nuestra molécula esencial para poder entrar a nuestro ciclo de Krebs, que es nuestra molécula que tiene el ID necesario para poder ser leído por la mitocondria y poder interactuar. Entonces, eso es en principio la glucólisis. Aquí les puse un resumen. Tenemos la exocinasa, en algunos libros la van a leer como glucosinasa y como puse aquí en la tabla, acuérdense, insulina, insulina, insulina. Tenemos la fosfructosinasa, que es activada por AMP cíclico, por F2, por las moléculas predecesoras para lo que hemos hablado del principio de Chatelier, y es inhibida por ATP y por citrato. El citrato, si se acumula, se acuerdan del principio de Chatelier, vamos a ir a la reacción opuesta, entonces tenemos que frenar la fosfructosinasa para que no entren más productos a la mitocondria. Y tenemos a la piruvatosinasa, que es activada por ya F1, los predecesores a esta reacción, por la insulina, por la hormona tiroidea, pero es inhibida por ATP en un ciclo negativo y por la alanina. La alanina no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver más adelante, pero es de esas moléculas importantes para la gluconeogénesis y la posterior formación de energía a partir de moléculas que no son glucosa. Pero ¿qué pasa si no tenemos oxígeno? Debe haber algo que nos debe hacer que ese NADH, que es lo que va a mandar los protones a la mitocondria, y esa mitocondria va a utilizarlos para formar agua con el oxígeno, deben de irse a algún lado. Y si ya no tienen una razón para irse a la mitocondria porque no hay oxígeno, debemos de buscar una reacción que sea opuesta para que se puedan utilizar. Y ahí es donde entra la formación del lactato. Y aquí es donde entra el famoso principio de la respiración anaeróbica. Entonces tenemos aquí nuestro camino con el piruvato. No hay un reactante que haga que la reacción siga siendo más espontánea. Entonces esas NADHs van a reciclarse, van a dar sus protones a la glucólisis y van a entrar en un proceso de fermentación y se van a formar moléculas de lactato. Que si lo comparamos con el piruvato, van a darse cuenta que aquí es donde quedan los protones donados por la NADH. Se va un protón aquí con este oxígeno, que no lo tiene el piruvato, y se va otro acá con el carbono, que tampoco lo tiene el piruvato. Se dan cuenta, el piruvato y el lactato o ácido láctico son esencialmente lo mismo en cuestión de la cantidad de carbonos, la cantidad de oxígeno, pero difieren con la cantidad de hidrógenos.
Entonces es una forma muy sabia del cuerpo de decir, tengo esas moléculas NADHs que no voy a utilizar en la mitocondria, no tengo oxígeno, pero las tengo que utilizar. Entonces, ¿qué hago con esos protones? Se los dono al piruvato y formo lactato. ¿Qué onda con el lactato? Si se acumula, acidifica el cuerpo. Aquí, ay, no sé qué hice. Una disculpa. Esto de acá, esta terminal C con dos enlaces al oxígeno y uno con un oxígeno acá, es un enlace que nos habla que la molécula es un ácido carboxílico. Entonces, en un principio, cuando tenemos acumulación de lactato en el cuerpo, vamos a acidificarlo. Vamos a acidificar la sangre. Acá que el pH normal del cuerpo está entre 7,35 a 7,45. Hay diferentes formas en las que el lactato se puede acumular. Aquí, miren, este es el grupo que les comentaba, que es nuestro carbono, aquí es el otro carbono, el oxígeno y la OH, que es esta misma de acá, pero esta de aquí está oxidada y aquí ya está reducida, que es lo que hace un ácido. O sea, un ácido te puede recibir o te puede donar esos protones. Es una molécula con alta participación en el redox. Tiene su molécula quimérica, que es como el mismo espejo, que es la de lactato. La de lactato es en un principio que no tiene mucho que ver con el ciclo de Krebs, con respiración aeróbica o con la mitocondria. Es en un trastorno que se llama The Short Gut Syndrome, que son pacientes que los operan y que quedan con el intestino más corto. Lo van a ver después. Pero lo que nos importa aquí es que el lactato se puede acumular en circunstancias isquémicas, que no tenemos el oxígeno, o circunstancias no isquémicas, que tenemos una enfermedad en la mitocondria que hace que ese piruvato no pueda entrar a, a funcionar, no pueda entrar al ciclo de Krebs. Podemos tener sobreproducción de lactato, por ejemplo, en pacientes que están haciendo mucho ejercicio, pacientes que están en circunstancias metabólicamente muy activas, como la sepsis, o pacientes que tienen el riñón enfermo y no pueden depurar ese lactato. Este es un resumencito, la hipoxia, lo mismo que habíamos hablado, respiración anaeróbica, ¿qué nos puede causar hipoxia en el cuerpo? El choque. El choque es una alteración. Si ustedes han escuchado choque, tenemos la mal concepción de que el choque implica baja presión o baja tensión arterial. Y eso es un concepto erróneo. El choque, si lo vemos, es una enfermedad del ciclo de Krebs y de la respiración celular y de la glicólisis. No tenemos el suficiente aporte de oxígeno a estos órganos vitales que utilizan mucho recurso energético. Entonces, estos órganos van a entrar a un proceso láctico, pero no están generando la suficiente energía y se van a enfermar. Van a entrar en una falla multiorgánica. Y eso pues lo vemos cabrón, disculpen la palabra, lo vemos cañón en el corazón, en el riñón, en el hígado, en el cerebro. Entonces, eso es el choque. El choque no es una alteración de la presión arterial, que sí, o sea, sí puede haber algunas, no todos los tipos de choque son así, pero con esta clase quiero que ustedes piensen que el choque es una enfermedad de la glicólisis, del ácido láctico. O sea, es una glicólisis que entra anaeróbica en órganos que están muy estresados con una enfermedad muy potente, no están recibiendo el suficiente suministro de oxígeno, no están compensando la energía que necesitan con la energía que están pudiendo producir y se enferman y entran en falla. Otras cosas son hipoxemias muy graves, como por ejemplo pasa con el EPOC, pacientes que tienen una neumonía grave, que están intubados, o pacientes que tienen el síndrome de distrés respiratorio agudo, que son pacientes que se les falla rapidísimo el pulmón en menos de 7 días, pueden hacer mucho edema, pues, está infectado ese pulmón, tiene mucho líquido, el oxígeno no puede entrar a la circulación porque está tapado el alveolo, entonces entra en hipoxia. Otros casos de anemia grave porque no tenemos nuestro famoso transportador de oxígeno, que es la hemoglobina, o pacientes que tienen convulsiones prolongadas o actividad muscular muy intensa, porque pues es mucha actividad la que requiere el músculo, no está recibiendo el suficiente aporte de oxígeno, entonces se va a acumular el lactato. Las formas no asociadas a hipoxia celular, tenemos estas enfermedades que ya hablamos un poquito de el hígado que no lo puede depurar, el riñón que no lo puede depurar, neoplasias, que ahorita vamos a hablar un poquito de estas, que entran, les gusta mucho a las neoplasias entrar a procesos anaeróbicos, se llama el efecto de Warburg, ahorita vamos a ver, pacientes que tienen VIH-Sida avanzado, tenemos enfermedades, bueno, tenemos fármacos que afectan la mitocondria,
Por ejemplo, tenemos la metformina. La metformina te puede subir el lactato. La metformina lo que hace es altera el complejo uno de la cadena de transporte de electrones. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos pacientes que tuvieron así una fiesta brava, ¿no? Y tomaron mucho alcohol. El alcohol afecta mitocondria, el alcohol afecta glucólisis. Eso lo vamos a ver en un momento. Y esos otros fármacos que también afectan lactato, que ustedes ya seguro los han escuchado, el linezolid, isoniazida, núcleos análogos que se utilizan para antivirales como la acidubina o salicilatos. Y después tenemos las enfermedades de tipo 3 que ustedes van a ver en genética, que son el déficit de la piruvato deshidrogenasa, que no confundamos con la piruvato sinasa. O sea, la que hemos visto y la que conocemos ahorita es la piruvato sinasa, o la que de la glucólisis. Esta es piruvato deshidrogenasa, ahorita la vamos a ver. Y enfermedades mitocondriales, que ustedes las van a ver en su debido momento en genética. ¿Qué cosas también nos pueden alterar la glucólisis? Los demás ciclos que vamos a ver. Pacientes que tienen déficit de piruvato sinasa. Aquí sí, la enzima que hemos visto antes, la piruvato sinasa. Pacientes que tienen anemia hemolítica crónica no esferocítica, que ese es un concepto que ustedes ya seguro han conocido. La membrana de los eritrocitos depende de ATP para mantenerse con la forma que nosotros la conocemos. Son pacientes que no tienen piruvato sinasa, no tienen el piruvato para poder entrar al ciclo celular de respiración celular, tenemos menos ATP y esta molécula pues, o sea, se hace una esfera, ¿no? Esferocitos. Cáncer, el efecto de Warburg. Como les dije, al cáncer le gusta muchísimo la respiración anaeróbica. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, son células que están replicando muchísimo y mucha de esa replicación supera la tasa de oxígeno del aporte. ¿Y qué hacen las células? Ah, pues no dependemos del oxígeno. Y ese es el famoso efecto de Warburg. Y eso funciona mucho, por ejemplo, en los PET. Sabemos que entonces al cáncer le va a gustar la glucosa para poder entrar en este periodo de respiración anaeróbica. Entonces tenemos nosotros un contraste que es la fluidoxiglucosa o famoso FDG. Entonces a un paciente le metemos este contraste y lo pasamos a una tomografía de positrones, que es el PET. Vamos a ver que las células que están o los tejidos que están marcados con el FDG nos hablan que están utilizando mucha esa glucosa. Están utilizando mucha esta glucosa por un efecto de Warburg. Y eso es lo que nos permite encontrar tumores o alteraciones metabólicas malignas en el cuerpo humano utilizando puramente PET y nuestros conocimientos del metabolismo de la glucosa. Bueno, de sepsis y hipoxia. La sepsis, como tal, es una enfermedad que es una respuesta muy exacerbada del cuerpo hacia una infección, la cual puede ser tan grave que va a dilatar a todos los vasos y va a haber una hipoperfusión y una deficiencia de aporte de oxígeno al cuerpo. Entonces, también esos pacientes van a empezar a entrar a una respiración anaeróbica. Es por eso que en estos pacientes, los pacientes que identificamos con sepsis, es importante empezarles a pasar fluidos para que se mantenga el gasto cardíaco, se mantenga el aporte de oxígeno y no se nos vaya falla multiorgánica. Ese es el resumen del efecto de Warburg, que ya habíamos hablado. Tenemos la parte anaeróbica, formación de lactato. Si se dan cuenta, la parte de aeróbica, la glucólisis nos forma 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. O en pocas palabras, nos forma 2 ATPs por cada glucosa. Y la fosforilación oxidativa nos forma 36 ATPs por cada glucosa. O sea, es muchísimo. Y la glucólisis aeróbica para formar lactato solamente nos forma 4 moles, que sigue siendo algo, pero no compensa. O sea, como se les ha hablado, en un cuerpo que está estresado, por ejemplo, en un choque, y no está recibiendo aporte de oxígeno, y son órganos muy energéticos como el hígado, ¿qué comparación tiene 36 moles de ATP a 4 moles de ATP? O sea, es 4 veces menos. Y por eso estos órganos se enferman y por eso entran en falla inmunoorgánica, porque no les estamos dando el aporte necesario. Ahora sí, el famoso y mal temido ciclo de Krebs. ¿Dónde pasa el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿Qué es la función del ciclo de Krebs? Oxidar. Ya está hablando, oxidar, oxidar, oxidar. O sea, eso es lo que pasa en estas moléculas. La glucosa se oxida. ¿Qué se reduce? Al final, se va a reducir el oxígeno, pero tenemos los mediadores que se están reduciendo, que son los NAD. Y vamos a tener otro agente aquí que se va a reducir, que es el FAD. Entonces aquí tenemos nuestro piruvato, ya sabemos que es igualito al lactato, pero tiene menos protones. Entonces aquí va a entrar una serie de reacciones con la piruvato deshidrogenasa, no quinasa, piruvato deshidrogenasa.
Y pues ahí el nombre nos lo dio todo. O sea, nos va a quitar oxígeno. Y al momento de quitar ese oxígeno, lo vamos a reemplazar por la coenzima A. ¿Y qué pasa con ese oxígeno? Pues no se puede ir solito. Se va a ir con un carbono y se va a ir ese carbono con oxígeno en forma de dióxido de carbono. Ya hablamos de que ese rompimiento de reacciones va a irse acompañada de un protón que se pierde. Ese protón lo va a agarrar la NAD y vamos a tener nuestra famosa acetilcoenzima A. Entonces, este aquí gris es lo que se forma en dióxido de carbono. Metemos coenzima A, mantenemos estos grupos de aquí en rojo y esta molécula es la que va a entrar al ciclo de Krebs. Este es un resumen muy bonito, se llama The Candle de Biology in Focus. Librazo, librazo, se lo recomiendo demasiado. O sea, aquí nos vamos a ir por partes. Tenemos el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico simplificado. Y aquí tenemos del otro lado menos simplificado. Y aquí el ciclo de Krebs completo. Entonces, vamos a ir por partes. Empecemos con el complejo, porque como les dije, es para mí es muy sencillo aprenderse el orden de las cosas. Es más importante saber el porqué de las cosas. Tenemos acetilcoenzima A. Ya vamos a hablar después de cómo se obtiene acetilcoenzima A a través de la betoxidación de los ácidos grasos. Y este se va a juntar con el oxalacetato a través de la citrato sintasa y vamos a formar citrato, el famoso ácido cítrico. Este ácido cítrico va a recibir hidrógeno a partir de la hidrólisis del agua y junto con la acotinasa vamos a formar isocitrato. Esta molécula es esencial y acuérdense de eso, vamos a hablar del isocitrato bastantes veces. El isocitrato va a perder un protón y a través de la isocitrato deshidrogenasa, como su nombre lo dice, vamos a perder oxígeno. Luego, ahorita que el acetilcoenzima se va a perder su oxígeno con el carbono en forma de dióxido de carbono y vamos a formar alfa-cetoglutarato. Otra molécula súper importante, alfa-cetoglutarato. ¿Qué va a pasar con el alfa-cetoglutarato? Va a perder su protón, va a entrar la coenzima A, se va a perder oxígeno con carbono gracias a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y esto se va a tener succinil coenzima A. La succinil coenzima A va a perder su coenzima A gracias a la succinil CoA sintetasa, va a perder fosfato a través de la interacción con GDP, que va a formarse GTP, y esa GTP va a donarle su fosfato al ADP y ahí vamos a tener nuestra producción extra de energía. Y nos va a quedar el succinato. El succinato va a perder su protón y gracias a la acción del succinato deshidrogenasa va a formarse fumarato. Este fumarato va a recibir agua y gracias a la fumarasa se va a convertir en malato. El malato va a ser la última molécula en todo el ciclo de Krebs que va a perder un protón y gracias a la acción del malato deshidrogenasa va a convertirse en oxalacetato. Y se empieza el ciclo, se reinicia más bien. De aquí, ¿cuáles son las moléculas que a mí me importa que conozcan? Todas. Pero ¿cuáles van a escuchar más de aquí en un futuro? El isocitrato, el alfa-cetoglutarato y el succinato. Entonces, en resumen, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho moléculas participando en el ciclo de Krebs. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho enzimas participando en el ciclo de Krebs. ¿Y ahora qué va a pasar con, así como hicimos el ejercicio con la glucólisis, con la formación de hidrógenos junto con sus moléculas reducidas y la formación de ATP? Bueno, este es el diagrama aquí que me gusta. Aquí tenemos la formación de dos moléculas de dióxido de carbono, y ahí vemos que son las que se pierden acá abajito. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Tenemos la formación de cuatro moléculas reductoras, que son la NADH, formamos tres, y de este lado tenemos la FADH2, la cual solamente aparece junto con el del succinato al fumarato. Yo me aprendo esto fácil, o sea, FADH permite que se forme fumarato, F, fumarato. Y vamos a formar por cada molécula de acetil-CoA que entre un solo ATP. Entonces, acordémonos que de la glucosa se forman dos moléculas de piruvato. Entonces, por cada molécula de glucosa
el ciclo de Krebs va a formar dos ATPs. Y bueno, este es el diagrama un poquito más sencillo. Aquí podemos ver todos los cambios que suceden entre los carbonos, los hidrógenos y el oxígeno. Esto es el ciclo de Krebs. Y esto es el principio también de Le Chatelier. O sea, siempre vamos a tener un balance entre nuestro reactante inicial, que es la acetil-CoA. Si tenemos demasiado acetil-CoA, vamos a acelerar el ciclo para formar más de esas dos moléculas y se balancea el proceso. Si tenemos una disminución de la acetil-CoA, el ciclo de Krebs va a disminuir y no vamos a formar más ATP porque el ciclo se redujo. Aquí tenemos nuestras enzimas clave, las enzimas que a mí me gustaría que se lleven a casa, que es la citrato sintasa, que nos va a ser nuestra enzima inicial, la que va a juntar nuestra acetil-CoA con el acetato y va a formar citrato, que va a ser la molécula que le da el nombre al ciclo. Tenemos la isocitrato deshidrogenasa, que va a permitir que se pase el citrato a alfa-cetoglutarato, y tenemos el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que nos va a permitir convertir el alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Y es esta famosísima succinil-CoA la cual va a donar su fosfato para poder formar ATP. Pero ¿qué pasa cuando se enferma el ciclo de Krebs? Podemos tener los pacientes que tienen déficit de piruvato deshidrogenasa. Es una causa importante de acidosis láctica. Ya sabemos que si bloqueamos aquí abajo el ciclo de Krebs, vamos a favorecer la reacción del otro lado, que entonces va a ser la glicólisis, y vamos a pasar a la parte de la formación de lactato. También, ahorita lo vamos a ver más adelante, la piruvato deshidrogenasa depende de una coenzima, que es la tiamina, es una vitamina. Pacientes que tienen deficiencia de tiamina, por ejemplo, pacientes que están en un alcoholismo crónico, tienen deficiencia de vitamina. Y fuera de las enfermedades que puedan tener por deficiencia de vitamina, como la encefalopatía de Korsakoff o de Wernicke, también van a tener alteraciones en el ciclo de Krebs, porque sin esa vitamina, la piruvato deshidrogenasa no va a funcionar bien. Entonces, estos pacientes también van a entrar a un proceso de hiperlactatemia. Se van a acidificar los pacientes que tienen alcoholismo crónico o que tuvieron un consumo de alcohol muy grave. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues dándole también al paciente y una dieta cetogénica que permita que tengamos otros cofactores para poder entrar al ciclo de Krebs. Tenemos pacientes con deficiencia de lisocitrato deshidrogenasa. Esto sucede además, por ejemplo, en algunas mutaciones de cáncer, por ejemplo, los gliomas. Y creo que esto es un concepto que a mí se me hizo interesante cuando yo estudié este tema por primera vez. Aquellos que tienen la mutación de isocitrato deshidrogenasa se comportan mejor que aquellos que no la tienen mutada. O sea, los astrocitomas, que son isocitrato deshidrogenasa mutados, tienen un comportamiento más benigno que, por ejemplo, los ligodendrogliomas o los gliomas multiformes, que suelen tener la isocitrato deshidrogenasa no mutada. Entonces, estos van a poder entrar a diferenciación celular muy cañón, muy cañón. Y a estos pacientes identificamos que tienen la mutación, pues ya, ok, le va mejor, pero si no, pésimo. Se dan cuenta, esto es oncología. Y el fundamento de esta cosa está en comprender el ciclo de Krebs. Y tenemos otros medicamentos como el arsénico o el alfa-cetoglutarato DH que nos inhiben el ciclo de Krebs. Es lo que les comentaba de los gliomas. Tenemos aquellos que son IDH mutantes y isocitrato deshidrogenasa mutantes. Y tenemos los wild type. Cuando ustedes vean algo que diga wild type, es así como encuentras algo sin estar mutado. O sea, como Dios lo creó. Y entonces, esto aquí entran los glioblastomas multiformes, que son pues, de muy mal pronóstico. Crecen muy rápido y necrosan todo. Entonces, vamos a hablar del alcoholismo y el ácido, el ciclo de Krebs. El etanol, para pasar a acetaldehído y después convertirse en acetato, va a producir muchos NADH. Entonces, aquí, como hemos visto, es un ciclo negativo. Si tenemos un aumento de NADH muy exacerbado, de ahí de Chatelier, vamos a pasar a la reacción opuesta, entonces vamos a inhibir esas enzimas. El alcoholismo, muy agudo o crónico, pero no moderado, vamos a generar muchísimos NADH. Entonces, este aumento de ADH, NADH, nos va a bloquear la isocitrato de deshidrogenasa y nos va a bloquear la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Entonces, vamos a ir a la reacción opuesta y vamos a promover la formación del lactato.
Y aquí es lo que le decía de la temina. La temina es un cofactor importantísimo en la piruvato deshidrogenasa y en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, en pacientes que tenemos temina, también vamos a tener un ciclo de Krebs enfermo. ¿Y quiénes más también se enferman de deficiencia de temina? Los pacientes con alcoholismo. Entonces, estos pacientes, los pacientes con alcoholismo, cuando piensen en un paciente que se enfermó del hígado, no solamente piensen sí en su riesgo oncológico, en la esteatohepatitis alcohólica, lo que ustedes quieran, y nombren. Pero también ese hígado no solamente está enfermando por el daño tóxico del alcohol, también en un daño bioenergético, en un daño bioquímico, porque el alcohol hace una inhibición negativa del ciclo de Krebs al aumentar la formación de NADHs, pero también cuando se enferma por deficiencia de tamina, vamos a alterar la formación de moléculas importantes para continuar el ciclo de Krebs. Por eso es súper importante comprender este ciclo. Este es un resumen un poco más complejo de lo que hemos hablado. Tenemos alcohol que se forma en acetildehido. Este NADH nos va a bloquear aquí el complejo uno, nos va a bloquear más adelante el ciclo de Krebs por regulación negativa. Vamos a tener la deficiencia de timina que nos va a afectar aquí la isocitrato y la acetil-CoA succinato. Y vamos a tener también otros mecanismos de alteración de la gluconeogénesis, porque tenemos un hígado que está enfermo, un hígado que tampoco va a responder a los requerimientos bioenergéticos de la insulina, y la acumulación de lactato secundaria a todo esto que ya hablamos va a inhibir al piruvato y va a inhibir la gluconeogénesis. Entonces, si se encuentra, es un ciclo vicioso. Estamos haciendo que nuestro hígado entre a un proceso de anaeróbico, este lactato va a aumentar y al mismo tiempo va a alterar también el ciclo de Krebs. Entonces, por eso es importante tomar en consideración. Sin piruvato no hay ciclo de Krebs, que es lo último que va a pasar con este hígado enfermo, que es lo que los que pongo acá. Si tenemos aquí mucho alcohol, vamos a aumentar nuestro el lactato. Aquí el lactato entraría y disminuiríamos el piruvato. Y si tenemos menos piruvato, vamos a regresar a la glucólisis y vamos a formar aún más lactato. Entonces, todo es un ciclo negativo. Este diagrama no lo vamos a ver tanto ahorita, eso es para cetoacidosis, pero esa ahorita la vamos a mencionar tantito. Entonces, ¿qué viene después de del ciclo de Krebs? La respiración celular. Esta ocurre en la membrana de nuestra mitocondria. Entonces, nuestra membrana mitocondrial tiene estas enzimas, nuestras bombas, que van a recibir los protones y van a generar un gradiente para que haya una oxidación secuencial fosforilativa y formar nuestros 36 ATPs. Entonces los complejos son el uno, el 2, el Q, el 3, el citocromo C, el 4 y la bomba de ATP sintetasa. Esto es un ejemplo perfecto de una reacción exotérmica. Lo que llega acá es una molécula altamente inestable, o sea, tenemos mucha energía. Toda esa energía nos las van a dar los protones. Y acá abajo tenemos una molécula más estable, que es el oxígeno. Entonces toda la corriente de electrones y toda la corriente de energía va a irse de lo menos estable a lo más estable. Y por eso existe la respiración celular, porque es un proceso exotérmico, porque tenemos una molécula más estable esperando la recepción de esos protones y los electrones se mueven en el flujo de lo más energético a lo menos energético. Lo que hemos hablado de termodinámica. Ese es el nombre de los complejos. El complejo uno que es la NADH deshidrogenasa, el 2 que es el succinato deshidrogenasa, el 3 que es el citocromo BC, el 4 que es el citocromo C oxidasa, y el 5 que es la ATP sintetasa. El uno nos va a oxidar NADH, sabemos que oxidation is a loss, entonces vamos a perder esos protones, y esos protones van a irse afuera de del otro lado de la membrana, y se va a hacer una gradiente. Después tenemos la succinato deshidrogenasa, que oxida el succinato a fumarato, pero no lo va a bombear, solamente se va a mantener ahí para generar esta gradiente de moléculas menos estables a más estables. Después tenemos el citocromo B, que va a bombear 4 protones más. Aquí, bueno, lo que pasa es el FADH pierde protones, entonces se los dona acá al citocromo VC y este de aquí va a generar el siguiente gradiente.
Y después tenemos el citocromosoxidasa, que nos va a reducir el agua, bueno, nos va a reducir el oxígeno a agua y va a bombear dos protones más. Aquí ya está nuestra última molécula. Este es nuestro último receptor, que va a recibir todos esos electrones que estuvimos moviendo y los protones. Y al final, todo este gradiente de protones que formamos van a regresar hacia la mitocondria y ese movimiento de protones va a generar energía y va a permitir que haya una unión de ADP con el sulfosfato a ATP. Es una reacción que sería anabólica, por eso requerimos este gradiente energético, requerimos energía del sistema, es endotérmica, es anabólica, y eso explica por qué también requerimos esta fusión oxidativa. Tenemos una reacción aquí que acaba en el complejo 4, que es una reacción de reducción, y todo el gradiente energético que hicimos lo vamos a utilizar para poder hacer una reacción anabólica, que es la formación aquí de ATP a través del fosfato. Esa es una reacción mucho más sencilla. Aquí lo que se tiene que aprender es que tenemos cuatro complejos. De esos cuatro complejos van a bombear protones. El receptor final va a ser el oxígeno. Sin ese receptor final no hay respiración celular. Y esto explica muchísimas enfermedades: hipoxia, sepsis, choque, pacientes que tienen exacerbación de alguna enfermedad como EPOC o de asma, neumonías. O sea, la ausencia de oxígeno es fatal. Te desacopla totalmente la mitocondria. O tenemos, eso también explica por qué hay diferentes medicamentos o diferentes tóxicos que le pueden dar en la torre de alguna de estas enzimas. Y sin esta, no se tiene que aprender cuál, pero sabemos que sin estas cuatro y sin nuestro respectivo como C, tampoco existe la respiración celular. Y todo este gradiente es espontánea. Vamos a terminar reduciendo el agua, que es una molécula es la más estable del final de todo este proceso. La molécula receptora va a ser el oxígeno, va a juntarse con los protones que hemos estado moviendo, y la gradiente de protones que bombeamos hacia afuera van a regresar a la mitocondria y esa energía va a ser utilizada por nuestra sintetasa para hacer este proceso de la formación de ATP. Aquí sin querer puse conclusiones antes, entonces nos vamos acá. Ese es lo que les decía. O sea, tenemos aquí mucha energía de Gibbs, muy positiva, y vamos a ir a un punto más estable. Entonces, acuérdense que siempre los protones vienen con su electrón. Entonces, a medida que nosotros movemos protones, vamos dando electrones y vamos a pasar de un lugar muy energético, muy, muy poco estable, a algo menos energético, más estable, que es el oxígeno. Entonces, toda esta donación va a llevar a que el oxígeno sea el receptor final, pues, no, aceptor no existe, lo puse mal. El receptor final de los electrones van aquí a reciclarse, ya los NADH y FDH que utilizamos van a regresar a la glicólisis, y en el caso de la FDH, a regresar al ciclo de Krebs para formar fumarato, y sin esto, o sea, sin el oxígeno, nada de eso sería posible. Se dan cuenta, pasamos de algo muy energético, muy poco estable, a algo muy estable, pero poco energético. Energía libre de Gibbs, lo que habíamos hablado de termodinámica. Este proceso es espontáneo, a excepción de la parte del ATP, que pues utilizamos el gradiente de protones y utilizamos energía. ¿Qué nos puede enfermar esta parte? El cianuro. El cianuro inhibe el complejo 4, que es ya lo último, lo que nos va a terminar haciendo el acoplamiento de oxígeno, y ya la gente no se intoxica de cianuro como lo hacía antes, que era con almendras. Ahorita una forma de intoxicar a un paciente, y ya es como iatrogénico y es como un efecto adverso, es con nitroprusiato. El nitroprusiato es un medicamento intravenoso que es un vasodilatador tanto de venas como de arterias, pero si lo das más de 10 microgramos por kilogramo, vas a generar cianuro en el paciente por el metabolismo del nitroprusiato. Este medicamento lo van a escuchar mucho en pacientes que tienen crisis hipertensivas. Entonces, cuando siempre te dice un doctor, ¿qué es lo peor que puede pasar a un paciente que le das nitroprusiato además? Se va a intoxicar de cianuro. ¿Y qué significa la intoxicación de cianuro? Daño mitocondrial. El monóxido de carbono, sabemos que es una molécula altamente competitiva contra el oxígeno y va a inhibir el complejo 4 y al mismo tiempo a la hemoglobina. El monóxido de carbono, sabemos que es un tóxico silente, se produce muchísimo en la ciudad, y hipoxia fulminante. Tenemos otros medicamentos que ahorita los voy a mencionar rápido, como la ergomicina, retonona y antimicina, que van a afectar el complejo, pero si hay algunos que se van a enfrentar muchísimo ustedes en sus prácticas clínicas o en preguntas de más adelante, ese se anula el monóxido de carbono. Daño mitocondrial
gravísimo. ¿Qué otra cosa nos puede alterar estas gradientes? Pacientes que tienen ejercicio extremo, ya sabemos que va a ser hipóxico, vamos a terminar quitando ese receptor y nuestro cuerpo va a ir a la reacción opuesta, se va a regresar y va a entrar en respiración anaeróbica. Llamamos el famoso efecto de Warburg, que no va a entrar para nada a la mitocondria, va a utilizar energía en un proceso anaeróbico. Y mi muy querida sepsis, un tema bastante fascinante, porque es muchísima bioquímica, muchísima medicina interna, o sea, es una enfermedad que engloba todo. Y ya sabemos que la sepsis es una enfermedad, una reacción aguda, muy exacerbada a una enfermedad. Entonces tenemos órganos que están trabajando además, no tienen suficiente aporte de oxígeno, entonces vamos a empezar a tener una respiración anaeróbica y además la sepsis puede desacoplar esas enzimas. Entonces vamos a tener aún menos producción de ATP y sus pacientes pueden entrar en falla multiorgánica, posteriormente choque séptico y pues el pronóstico que ven en esos pacientes es muy grave, es muy poco favorable. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas que conocemos en medicina se resumen en estas tres reacciones: glicólisis, ciclo de Krebs y respiración celular. Entonces, como conclusiones, quiero que se lleven a casa la exocinasa, la fosfofructosocinasa, la piruvato la piruvato deshidrogenasa y la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esas moléculas, por favor, acuérdense de ellas. Ya vimos que tienen impacto en muchísimas toxinas, muchísimas enfermedades, son puntos clave para que este ciclo ocurra. La oxidación oxidativa depende de O2. O sea, si no tenemos oxígeno, nada de esto va a ser posible. Y tenemos por el principio de la Chatelain, tenemos que irnos por un lugar, otra reacción, sea del sentido opuesto, para poder utilizar aquellas moléculas que ya no están participando en esa reacción. Tenemos muchísimos tóxicos mitocondriales. El cianuro, acuérdense que la gente se puede intoxicar por cianuro por medio de almendras, o ahorita la forma médica, el efecto adverso más temido del nitropuciato, de intoxicación por cianuro. Tenemos intoxicación por monóxido de carbono, que también le dan en la torre a la mitocondria. Tenemos pacientes que, por ejemplo, vemos que está aumentando su lactato, nosotros lo medimos, pero no está hipoperfundido. O sea, es decir, la causa no es tanto porque no le está llegando oxígeno, tenemos que pensar que algo le está dañando a la mitocondria. Entonces, causas metabólicas, causas tóxicas, varias que ya hemos discutido un poco. Y es importante conocer esas rutas porque nos va a poder entender cómo funcionan, por ejemplo, fármacos como la metformina, que va a estimular la función de la insulina, la va a sensibilizar la célula de insulina. Ya vemos que la insulina tiene gran impacto en la glucólisis, va a aumentar la producción de estas enzimas importantes. E incluso en pacientes que les va mal con con la metformina, se intoxicaron por metformina, es porque le dieron la torre al complejo 1 y van a empezar a formar lactato. O pacientes que tienen deficiencias nutricionales como la tamina, acuérdense, deficiencia de tamina, alcoholismo, muy malos enemigos para la mitocondria, para el ciclo de Krebs en particular. Entonces, esto sería todo para la clase de la primera parte de metabolismo de glucosa. La siguiente que vamos a ver son las vías de, de gluconogénesis, la vía de glucogenogénesis y de glucogenólisis. Y full, o sea, si ustedes comprenden estas reacciones, ya tienen muchísimo del otro lado. O sea, porque esto es fundamento. Esto es lactato. El lactato es un enemigo que van a estar ustedes viendo diario en la medicina. Oxígeno, enfermedades de deficiencia de oxígeno, pues son el pan de cada día en medicina. Y todas estas se fundamentan en que ocurran estos procesos, que ocurran esas reacciones bioquímicas. Sin estas, no tenemos el aporte de oxígeno necesario. Ya vemos que el ATP que se forma por la vía anaeróbica es muy poquito, son 4. La que se forma por la oxidación fosforilada son 36 ATPs por una sola molécula de glucosa. Entonces, imagínense lo que estaremos hablando en un paciente que no está teniendo este aporte o los órganos para poder funcionar y tener este metabolismo. Entonces, eso sería todo. Cualquier cosa, ahí les dejo el forms con las preguntas que ustedes quieran. Estamos disponibles para poder discutir el tema y nos vemos la próxima semana. Descansen.